Mi estimado José Fernando, más conocido como Pepín, bueno, ya nos vamos a familiarizar, ¿no? Así es. Para mí un placer inmenso poderles saludar en esta mañana. Gracias por haber acogido la invitación. Bienvenido al medio digital La Voz del Ingaurco. Bienvenido a Nambacola. Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días a toda su extensa audiencia. Más bien el gusto es mío de poder participar en este medio de comunicación importante de acá del Cantón Gonzanamá. Y bueno, estamos aquí para conversar, como decía, de diferentes temas que son temas de importancia, temas que vamos a ir desglosando poquito a poco y que van a ir fortaleciendo al núcleo de la familia, van a ir fortaleciendo también a la sociedad. Y lo que buscamos es ir moviendo los corazones, las mentes de las personas para que vayamos hacia un futuro totalmente mejor, ¿no? Si bien es cierto, mi estimado Pepín, ya habíamos dado a conocer un poquito la parte de la biografía, si se quiere, ¿no? Nos gustaría de usted conocerle un poquito más a profundidad, ya el tema de los estudios hemos dado a conocer. La pregunta sería, ¿cuándo es lo que usted decide hacerse miembro de la Policía Nacional? Bueno, yo ya había tenido esa iniciativa cuando me gradué del colegio, sin embargo, y es el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, el poder de la decisión, yo había decidido entre la policía y continuar mis estudios en la Universidad Técnica Particular de Loja, que estaba en ese momento estudiando ingeniería civil, ¿no? Y decidí quedarme en la Universidad Técnica. Pero no terminó la carrera de ingeniería. No terminé ingeniería ya. civil porque luego, en cambio, decidí migrar, fui a España, estuve durante unos años en España, entonces cada decisión que uno toma va abriendo un nuevo abanico, nuevas posibilidades y ese fue el motivo, claro. Al regresar de España, usted decide ingresar a las... Regreso de España, empiezo a estudiar la carrera de Derecho. Se abre la oportunidad porque hacen un llamamiento para formar la primera banda de la Policía Nacional de la provincia de Loja y recuerdo que mi difunta suegra en ese entonces me dice, mira, hay esta posibilidad, no sé si te agrade. Entonces digo, claro que sí, porque era para el tema de la música, era para especialistas en música y allí fue donde me enrolé en las filas policiales. Ah, qué interesante, José Fernando. Y cuéntenos, el tema de la música nace desde muy pequeño también, de acuerdo, lo estaba revisando, usted fue parte de un grupo del GAD Gonzanamá, ¿no? Así es, no sé si recordarán, hace muchísimos años ya, imagínense, yo tenía 11 años y ya esa agrupación ya existía, ya me parece que tenía unos 2 años antes de que yo ingreso ahí, pero lógicamente yo desde muy pequeñito, incluso tengo una fotografía de unos 5 años con una guitarra pequeñita en casa de mis papás. Siempre pasaba con la grabadora, pasaba con mis amigos, con mis vecinos, siempre haciendo como que estamos haciendo presentaciones en espacios grandes, en teatros grandes, ¿no? Entonces era un sueño permanente el tema de la música, incluso con mis compañeros de jardín, que fue profesora mi mamá, el jardín anexo a la escuela 12 de octubre. Entonces salíamos del jardín y nos íbamos a cualquier casa a hacer este tipo de juegos, digamos, ¿no? Ya, vuelvo a reiterar, es un currículum importantísimo, créanme lo que yo he tenido acceso y es muy extenso incluso, pero ya vayamos un poquito aterrizando a lo que hemos invitado a nuestro José Fernando, a Pepín, prácticamente le conocen como Pepín. Sí. A propósito de eso, para irnos familiarizando, Pepín, ¿de dónde nace como dijo su papi, alias no? No. Me bautizaron así desde muy pequeñito, ¿no? Porque mi papá ya era Pepe Luzuriaga, entonces no iba... Me tocaba Pepín, ¿no? En vez de Junior le dijeron Pepín. Exactamente, Pepín. Y esto se quedó siempre. Siempre, y como yo acompañaba a mi papá en su periodo cuando fue supervisor de educación popular permanente, lo acompañaba a todos los viajes que realizaba a visitar los centros artesanales. De hecho, mucha gente de acá en Nambacola se acordará de un pequeñito que iba con Pepe Luzuriaga. Ese era yo, que recorría todos los caminos de aquí. Revisaba, Pepín, el tema de dónde nace ese deseo. Bueno, usted nos va ya luego cuando topemos el tema, ese deseo de líder lo ha sido desde muy pequeño, eso lo tengo claro, ha sido siempre un líder, estuvo ya hecho para eso. Pero ¿dónde nace ese apego a la religión? También veo que es muy apegado a la religión, obviamente debe ser creyente y practicante, de eso así saco mis conclusiones, pero también es en el tema del liderazgo, ¿dónde empieza
a pesar que ya le decía, ha sido líder usted siempre, pero ¿dónde empieza un poco quizás a pulirse mejor? ¿Cuándo es lo que usted decide? Porque hoy en día es capacitador de lo que conozco y da conferencias, charlas y es por ello lo tenemos acá también. ¿Cómo nace esa parte, Pepín? A ver, esto es una historia bastante interesante, ¿no? Porque, como decía usted, yo fui abanderado y fui mejor egresado de mi promoción. Sin embargo, los discursos que di cuando fui abanderado y cuando fui mejor egresado no fueron los mejores del mundo, ¿no? Entonces yo tenía eso allí, ¿no? Como, no como algo quizás. pendiente, Ya. exactamente, como algo pendiente. Y cuando viajé a España tuve la oportunidad de trabajar en unas empresas en donde sí fui formado, capacitado en el ámbito de lo que es la exposición o la oratoria, como se conoce, Sí. porque eran empresas de ventas, ¿no? Entonces uno tenía que saber expresarse o dirigirse a públicos pequeños o grandes. Entonces ahí poquito a poco fui moldeando todo esto. Tuve dos grandes Puliendo maestros. esas capacidades, Sí, sí. tuve dos grandes maestros, es Manuel Aguilar y Manuel del Palacio, Españoles. son españoles. Y con ellos aprendí en parte todo esto, ¿no? Y luego ya en la experiencia diaria, cuando vine para acá, empecé también a trabajar como docente, como profesor. Ahí fui todavía practicando aún más. Continué con el tema de ventas aún acá en Ecuador antes de ingresar a la Policía Nacional. Y todo eso que aprendí me sirvió porque en algún momento determinado en la policía se requirió hacer un equipo de capacitadores. Recuerdo en ese entonces con mi coronel Polibio Aymar, él es de la ciudad de Catamayo. Él organizó, ¿no? Llamó a un grupo de compañeros policías y organizamos este equipo de capacitadores y empezamos a dar ya lo que son charlas en todos los establecimientos educativos. Y el tema de la religión, porque veo que manejan muchos temas de la parte religiosa también. Sí, a ver, el tema de la religión es algo que viene por la familia, mis abuelos, especialmente mi abuelita paterna, Balbina Luzuriaga, Ya. Ella era muy católica, siempre que llegamos a casa yo tengo los recuerdos de la oración, de escucharle muy temprano en la madrugada ya haciendo sus oraciones. Luego con mis papás que fueron sembrando también la fe en mí, fueron acompañándome en todo este caminar, igual las hermanas de la escuela Juan Manuel Ojeda Luna, en donde yo estudié, también nos fueron orientando. Le cuento así en confianza que yo tuve la iniciativa cuando tenía ya alrededor de unos 14 años, conjuntamente con dos grandes amigos. Teníamos esa iniciativa como de la vocación para el sacerdocio, ¿no? Sin embargo, eso no se dio, no se dio y continué. Pero eso quedó ahí grabado, la parte espiritual en mí. Aunque tomé no tan buenas decisiones en mi vida, Dios siempre ha estado allí como para darme una luz en medio de la oscuridad que me metía por mis malas decisiones. Y ha sido Él el que ha ido moldeando, digamos, todo lo que soy hoy en día, ¿no? Y a quien doy gracias todos los días por todo lo que obviamente me da. Pepín, ahora sí, vamos a entrar al tema, el poder de la decisión. Es el tema que vamos a topar hoy, esperemos y estoy seguro que va a servir muchísimo a todos nosotros, a los padres de familia, a los hijos, a toda la sociedad. Y antes de nada decirles a nuestros amigos que nos están siguiendo que estamos planificando con el invitado, ojalá poder realizar programas por lo menos cada 15 días para tratar diferentes temas. Hoy que la sociedad está un poco desbarajustada, por utilizar un tema, el tema de la tecnología mal utilizada. La sociedad en sí está bastante crítica hoy en día por diferentes temas, la corrupción y lo sabemos, el estrés hoy es algo que incluso dicen los datos médicos de que son las causas donde más muertes existen. Entonces miren qué importante hablar temas con nuestro invitado que maneja muchísimo los mismos y pues que nos va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. ¿Por qué el poder de la decisión hemos planificado para hoy, mi estimado Pepín? Porque yo considero que de allí parte absolutamente todo, ¿no? Porque las decisiones que tomamos en un punto de nuestra vida afectan todo nuestro futuro, todo, absolutamente todo nuestro futuro. Ya les contaba dentro de lo que estábamos conversando antes, cuando yo decidí, por ejemplo, abandonar mis estudios de ingeniería civil e irme a España. ¿Por qué nos abandonó, Pepín?
Porque fue la iniciativa en ese entonces, exactamente, me voy, era el tema de que muchísima gente estaba migrando y me vino eso a la mente y dije, bueno, me voy a ver qué es lo que hay por allá, ¿no? Pero se fue con también de por medio el tema económico, o sea, de generar mejor recursos o no. A ver, no fue en ese sentido, más bien no fue el caso porque gracias a Dios contaba con el apoyo de mi papá, mi mamá, en el tema de los estudios, no tenía ningún inconveniente, incluso como le decía, yo pude haber entrado también en la Escuela Superior de Policía, sin embargo decidí entre todo eso más bien irme a España. A España. A España, ¿no? Sí, y luego cuando regresé, lógicamente, ingresé a Tropa, que se conoce comúnmente, porque era para especialistas en músicos y el área de músicos no tiene oficiales. Todo el área de músicos a nivel nacional no tiene oficiales, solamente es... O sea, de ley a tropa. De ley a tropa, exactamente. Entonces, es importante saber esto y sobre todo conversarlo con los más pequeños de casa, porque cada decisión que uno toma afecta seriamente el futuro que uno va a tener. Y no solamente el futuro de uno, sino el futuro de la gente que a uno le rodea, ¿no? La familia. Lógicamente, en el camino, cuando uno se equivoca en esas decisiones y uno se toma de la mano de Dios, esas malas decisiones incluso que uno pudo haber tomado son iluminadas por el Espíritu Santo y uno puede ir aprovechando y viendo que la vida tiene total sentido cuando es iluminada por el Espíritu Santo. Repito, aunque uno haya tomado malas decisiones. Lógicamente hay decisiones que sí son totalmente nefastas, como cuando uno ingresa en tema de adicciones, adicción al alcohol, a las drogas, o ahora, como usted decía, la tecnología. ¿No le ha pasado? A ver, yo estuve un tiempo que me fue bastante complicado en mi vida por el consumo de alcohol, que realmente tuve que tomarme fuerte de la mano de Dios, y gracias a Dios hoy puedo decir que llevo 20 años sin alcoholizarme, sin perder el sentido. Pues gracias a Dios mis hijos no han visto a un padre alcoholizado. Vea qué coincidencia, 20 años no ingiero una gota de alcohol yo también. Fíjese. Fui alcohólico. Sí, es que quienes hemos pasado por ese tramo de la vida, sabemos y reconocemos que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Y como enfermedad es una enfermedad que está ahí latente todo el tiempo, que si uno se descuida puede volver en cualquier momento. Entonces uno tiene que estar todos los días recordando en dónde estuvo cuando estuvo en ese tema y en dónde está sin ese tema. No, porque aunque uno atraviese dificultades, problemas de salud, cualquier sufrimiento, sin alcohol es más llevadero, porque uno puede tener la mente tranquila como para poder decidir, pero el alcohol es mal consejero. No sé si lo saqué un poquito, José Fernando, del tema de que estábamos hablando, por los temas de adicciones, para retomar. Para regresar. Totalmente. Estamos enmarcados. Totalmente enmarcados, porque ese A propósito, José Fernando, yo soy una de las personas, le decía por eso, qué coincidencia, ¿no? 20 años no ingiero una gota de alcohol, gracias a Dios. Y pues porque yo también me planteé muchos objetivos, quise que mis hijos nunca me vean borrachos dentro, ellos han sido la motivación también. Pero sí, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis nada más para ver, yo cuento con la voluntad de usted, créame lo que es uno de mis sueños de hacer algo por la gente que tiene esta adicción. Y qué mejor, ojalá podamos hacer algún programa específicamente en ese, le planteo, usted me dirá si es factible, no es factible, ¿no? Con todo gusto. En ese tema. Eso, Pepín. Con todo gusto. Continuamos, por favor. Sí, con todo gusto. Aquí estamos para, precisamente en base a nuestra experiencia, ponerla aquí sobre la mesa, que no es fácil, usted sabe, Patricio, no es fácil poner la vida propia sobre la mesa para que sea, digamos, no ejemplo, sino para que la gente pueda analizar hacia dónde puede uno ir cuando uno toma malas decisiones. ¿Qué es lo que puede haber en nuestra vida cuando en cambio uno recapacita y empieza a tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? Entonces, una decisión marca un punto de inflexión siempre. Ahora, aquí hay algo súper interesante, estimado Patricio, y es que cuando uno es pequeño, las decisiones no las toma uno, sino que la toman los adultos, ¿no es cierto? Verdad. Entonces, esas decisiones que toman los adultos le van afectando a uno. Y esto suelo conversar mucho con la gente cuando hacíamos el tema de la pastoral de familia en la diócesis de Loja.
y hemos tenido la oportunidad de conversar con varias familias, ¿no? De darse cuenta a los padres que cuando como papás tomamos alguna decisión, no solamente es nuestra vida, porque a veces nos marcamos ese egoísmo, es que es mi vida, es que yo tengo que velar por mi vida, Así es que yo tengo que ver, veces. Ajá. yo tengo que ver por mi felicidad, etcétera, pero ¿y los más pequeños? Y esas criaturas indefensas que no tienen qué hacer en ese tema de decisiones. Cuando ven a su papá que toma la decisión de coger y salir el fin de semana a pegarse sus traguitos con sus amigos, y ellos más bien están esperándolo en casa, extrañando a su papá. Y José Fernando, y ahí es cuando las consecuencias a veces suelen ser fatales, porque si salimos, como usted dice, se fue papá, se fue mamá a la fiesta, y cuando regresamos a veces nos encontramos con cuadros que sí. no quisiéramos ver nunca, ¿no? Sí, y eso es muy cierto. A veces la gente piensa que son exageraciones y no es así. Yo he tenido, repito, la oportunidad de conversar con muchísimas personas, adultos, jóvenes, niños que se han acercado luego de las charlas a conversar conmigo y que nos cuentan las historias de lo que han vivido tras un consumo de alcohol, abusos sexuales, etcétera, tantísimas cosas que son realmente duras. Entonces, ahí cuando nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos como adultos también afectan a esos niños, yo creo que ahí vamos a hacer un alto en nuestra vida y vamos a empezar a pensar bien antes de tomar una decisión. Porque ¿quién va a defender a esas criaturas pequeñitas sino los padres? Y cuando los padres no están para defenderlos, entonces, ¿cómo se sienten esas criaturas? Sienten un vacío en sus pies, sienten un abismo debajo de ellos, porque si mis padres, que son quienes deben defenderme, no están aquí para hacerlo, entonces ¿quién me va a defender en la vida? Y sienten ese vacío, vuelvo y repito, y esas decisiones van marcando también a esas nuevas criaturas. Lógicamente van creciendo y ya toman una edad en la cual ya sus decisiones propias van haciendo de su vida un proyecto adecuado, según las decisiones que tomen. Entonces, ahí también es fundamental que cuando hemos crecido y a lo mejor hemos pasado una niñez que no fue la adecuada, cuando somos ya adultos, empezar a tomar buenas decisiones. ¿Por qué digo esto? Por lo general, y esto la gente que sabe de psicología lo maneja muy bien, cuando una persona en la niñez, en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, sufrió por el tema de malas decisiones de quienes lo rodeaban, fue víctima, ¿no es cierto? Si es que no sana eso, en la edad adulta empieza a ser victimario. Ya desde la adolescencia empieza a ser victimario, empieza a ser la persona que en cambio daña con sus malas decisiones a la gente que le rodea. Ahora, ahí nace una inquietud, Pepín. Las decisiones, por lo general, los papás las tomamos tratando de que sean las mejores, supuestamente, ¿no? Así es. Para nuestros hijos. De lo que acabo de escuchar, no es el camino correcto, o no es la mejor decisión, tomar decisión, valga la redundancia, por nuestros hijos. Pero ahí, ¿qué corresponde? ¿Cuál sería el camino, José Fernando? Claro, aquí lo importante es, repito, hacer un alto en nuestra vida. Y hoy es esa oportunidad para quienes están escuchando este programa. Es la oportunidad de hacer un alto y de reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué ha pasado durante toda mi vida hasta este punto? Es decir, recorrer en mi pasado, no para flagelarme por lo que he sufrido en el pasado, sino para sanar ese pasado. No hay que victimizarse. No hay que victimizarse, pero sí, recorrer mi pasado para analizar qué personas me hicieron daño y a lo mejor sobre qué persona todavía guardo resentimiento, guardo rencor, guardo odio. Porque ese recorrido de sanación, de perdón, hace que yo empiece a darme cuenta de lo importante que es la decisión que yo tomo, no solamente para mi vida, sino para la gente que me rodea, ¿no? Ahora, mira, aquí hay una cosa que es, que muy pocas veces nos paramos a analizar. Cuando empezamos una relación de noviazgo, rara vez decimos, a ver, de aquí podría nacer un matrimonio. Rara vez, o sea, claro, empieza un noviazgo y ya. Debe ser, es raro eso. O como se decía en mis tiempos, solo por joder. Por joder. ¿No es cierto? Pero no sabemos que de ahí a lo mejor pueda salir un matrimonio, pero no nos paramos a pensar. No lo mentalizamos a eso. Exactamente, claro. Entonces empezamos relaciones que son muy frías, digamos así.
Y eso es una parte importante de trabajar también con nuestros hijos, de que cuando ya quieran iniciar una relación de noviazgo, vean que es importante. A lo mejor esa persona que están escogiendo en ese momento pueda ser su futuro cónyuge. Exactamente. Puede ser, ellos no saben, o a lo mejor solamente lo están haciendo por pasar el momento, pero podría convertirse en su cónyuge. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense usted, vienen dos personas, el hombre y la mujer, se encuentran en un noviazgo. De ahí el noviazgo puede salir un embarazo inesperado, y de ese embarazo inesperado, si los dos son responsables, nace un matrimonio. Ninguno de los dos se conocía plenamente al 100%. Es más, aunque se hayan conocido, en parte jamás nos vamos a conocer al 100% de las personas, porque siempre guardamos un fuero interno, ¿no es cierto? Entonces, si estas dos personas tienen un pasado en el cual sufrieron, claro, y en el cual sufrieron, en el cual tuvieron sufrimiento, sí, y en el cual no sanaron, imaginémonos qué tipo de relación va a ser. De dos personas que vienen con un pasado lleno de sufrimiento, lleno de soledad, lleno de oscuridad, lleno de cosas que no han sanado todavía. Y de ahí nacen muchos matrimonios, estimado Patricio. La mayor parte de matrimonios nacen así, de personas que no hemos reconocido el sufrimiento de nuestro pasado, que no lo hemos sanado. Y entonces, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Podemos dar algo, problemas. Exactamente. Entonces solamente podemos replicar lo que ya hemos arrastrado durante años. Entonces es importante que nosotros, cuando lleguemos a una edad en la cual ya tomemos o podamos tomar las decisiones, seamos capaces de romper las cadenas de sufrimiento que hemos arrastrado de nuestros antepasados, que tampoco tuvieron a lo mejor la culpa, sino que están repitiendo exactamente lo mismo. Un pasado que no lo supieron sanar y que dejaron que ese pasado pase a la siguiente generación. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Por eso yo le decía y le planteaba, el poder de la decisión es un tema que tenemos que tener nosotros presente todos los días. Lo decía Pepín, permítame un ratito nada más leer unos mensajitos. César Herrera, saludos primo, excelente día. Dice, excelente primo, que muchos consejos muy lindos. Loli Teresa Herrera Jaya, genial, es importante llevar mensajes positivos a la sociedad. Jaime Fernando Calderón Jara, este tipo de entrevistas es un buen ejemplo para llegar a la ciudadanía con mensajes positivos, y siempre es bueno poner ejemplo de personas que han superado sus propias historias. Yo les decía a nuestros amigos que nos están en este momento escuchando, teníamos un invitado, un tremendo invitado, les decía yo, y miren qué tema, cómo nos enganchamos, qué interesante poder escuchar este tipo de diálogos, ¿no? Para quienes recién se enganchan a la señal, pues comentarles que estamos conversando con José Fernando Luzuriaga Riera, más conocido como Pepín. Él es un ciudadano de la cabecera cantonal de Gonzanamá, ya lo habíamos dicho en la introducción, músico, es abogado, es líder, no sé, José Fernando, cómo lo encajamos realmente para no darle tantos títulos, simplemente no. Pepín. Exactamente, yo creo que eso engloba absolutamente todo, porque claro, lo que uno va aprendiendo durante años, porque ya tengo mis añitos también, nada más son experiencias que uno puede poner al servicio de los demás, porque cuando uno conoce mucho, cuando uno tiene algún talento y se lo guarda para uno mismo, eso es un egoísmo, ¿no? Todo lo que uno es, Dios lo permite para que uno lo pueda poner al servicio de los demás, y eso es lo bonito. Si yo he conocido a lo largo de mi vida el tema del deporte, que fui deportista, o el tema de la música, que hasta ahora continúo con el tema de la música, todo eso, todo ese conocimiento no es más que un tesoro que Dios pone en la mano de las personas para que uno pueda pasar ese tesoro a otros. Y ahí traigo a colación una situación. Hablábamos hace un momento, yo estuve en la banda infanto-juvenil del municipio de Gonzamá cuando tenía 11 años. En poco tiempo ya cambió de administración el GAN municipal y la banda se terminó. Eso también es una decisión de una... Eso es una decisión, ¿no?, del administrador del administrador. Momento, claro. Terminó y muchos nos quedamos como, ¿y ahora? ¿No? Luego se reabrió un poquito, íbamos a unas clases, ya no volvió jamás la banda infanto-juvenil. Si esa banda hubiese seguido, es decir, si los administradores hubiesen decidido que continúa,
hoy en día tendríamos allí un semillero de artistas increíble. Músicos, exacto. Increíble en el Cantón Gonzamá, porque Gonzamá se ha destacado por el arte, por el deporte. Sí, sí, aquí la gente tiene mucho talento. Y cuando hablo Gonzamá no me estoy refiriendo a la cabecera cantonal, sino a todo el Cantón Gonzamá. Yo tengo amigos de las diferentes parroquias que tienen unos talentos increíbles. Y que estos espacios son los espacios idóneos para fortalecer esos talentos. Entonces, repito, si esa banda infanto-juvenil siguiese hasta hoy en día, tendríamos ya una banda no solamente local, sino una banda internacional. Nosotros ya fuimos nacional, porque claro, nosotros fuimos a Quito a estudiar durante 3 meses, cuando yo tenía 11 años, imagínense, hicimos un internado en Quito durante 3 meses con algunos amigos que hasta ahora conservamos esa amistad, que compartimos ese espacio. A los amigos seguidores, pues los veo que están muy contentos y yo igualmente les comento, sabía, sin conocerlo, nos habíamos conectado por interno con Pepín, sin conocerlo sabíamos del tremendo invitado que íbamos a tener en este espacio de comunicación. Les decía al inicio, hemos estado conversando para ver si se hacen programas dominicales acá, así que ustedes también quiero que le pidamos hoy, escriban por favor, den like a en vivo y escriban que me parece que estos temas debemos tratarlos, aunque sea una vez al mes, vamos a ponernos de acuerdo acá con nuestro invitado, ojalá 2 veces por mes, ojalá domingo a domingo, pero bueno, sus tiempos también hay que respetar, pero de estos temas la sociedad necesitamos muchísimos, mi estimado Pepín, así que los amigos que nos están escuchando ahí y observando, les vamos a pedir que se expresen, se manifiesten si ustedes desean tenerlo a Pepín acá en nuestro espacio domingo a domingo o cuando él pueda, ¿no? Regresemos al tema, Pepín, el poder de la decisión. Claro, entonces esto hilaba todo esto del tema de la banda infanto-juvenil para darnos cuenta también, ¿no?, de las decisiones que tomamos cuando Dios permite que estemos en un lugar en donde podemos tomar decisiones que afectan a la sociedad, ya no solamente a la familia. En este caso, cuando yo tenía esa edad, 11 años, ¿no es cierto?, me sentí súper a gusto aprendiendo música, pero luego todo eso se desvaneció. Y la pregunta ahí es, ¿a dónde va un joven cuando su entorno no le brinda las oportunidades necesarias para explotar sus talentos? Y eso es lo que pasa en nuestros pueblos. En el Cantón Gonzamá específicamente, en donde sí falta todavía. O sea, yo veo ahora y veo con mucho agrado que, por ejemplo, se ha fortalecido en la cabecera cantonal el tema del baloncesto. El baloncesto, que se ha fortalecido. Siempre ha sido una potencia Gonzamá, hay que reconocerlo. Exactamente, se ha fortalecido. Y así como se fortaleció eso, debería abrirse el abanico para el tema del arte, para el tema de otros deportes, ¿no? No, porque no todo es baloncesto, no todo es fútbol. No todo es fútbol. Entonces, hay diferentes aspiraciones. Y eso, repito, cuando Dios ha puesto en nuestra vida la experiencia de vivir el deporte, la música, entonces uno puede tener una visión todavía más amplia de cómo ayudar, de cómo apoyar a esa juventud, a esa niñez de una manera adecuada. Y hay las posibilidades, Patricio, a veces solamente es situación de tomar la decisión y Dios abre las puertas. Dios abre las puertas para poder ayudar, repito, a que esos niños, esos jóvenes puedan explotar sus talentos. Hay muchísimo talento, muchísimo que se pierde en las manos del alcohol, porque cuando el joven no sabe qué hacer, lo único que hace es reunirse en una esquina, pegarse una botellita con sus amigos y hasta allí llegaron los talentos. Y hasta ahí, se terminó el talento y ahí empiezan otros temas, otras cosas a raíz de esa botellita. Pepín, ¿los tiempos de Dios son perfectos? Totalmente. Le pregunto. Totalmente. Siempre. Soy convencido de eso. Le comento que no soy de ir a misa, hay que conocernos como somos y soy muy creyente en Dios. No sé rezar, sé orar si se quiere, pero muy creyente en Dios y todo lo que Dios ha obrado en mí lo tengo claro y cada vez soy un convencido de que los tiempos de Dios son perfectos. Así, hoy mismo, esto que estamos haciendo aquí es tiempo de Él. Así es. Él quiso que sea ahora. Se dio de la nada. Cogí, abrí las redes, miré Pepín, seguí, escuché un poquito y le llamé. Y usted siempre dijo, ahí estaré. Con todo gusto, siempre. Soy convencido de eso. Le preguntaba para nuestros seguidores. Sí, a ver, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Allí a veces nos solemos confundir las personas cuando decimos, pero ¿y dónde está Dios que permite tanta maldad? ¿Y dónde está Dios que permite tanto sufrimiento, tanta enfermedad?
Y es que Dios, en su infinita misericordia, incluso desde la creación, nos dio libre albedrío. Por eso la decisión es el poder más grande que tiene el ser humano. Dios no se mete en la voluntad del ser humano. Cuando yo vivía en el alcoholismo, cuando yo viví un periodo bajo el alcohol, Dios me llamaba a través de mi hermano que me decía, oye, Pepín, mira, a través de algunos familiares, Dios me llamaba y me decía, Dios estaba allí conmigo, llamándome. El necio era yo, porque Dios no me iba a obligar, no me iba a obligar a tomar otra decisión. Él me deja en su infinita misericordia, repito. En el libre albedrío y en la sabiduría que nos ha dado. Exactamente. Entonces, de allí se desprende el tema de los tiempos de Dios son perfectos siempre, porque Dios siempre nos está llamando, todos los días. Hoy mismo, no solamente a quienes nos están escuchando, sino a nosotros, Patricio, Dios nos está fortaleciendo nuevamente. Porque cuando yo cuento mi historia, o cuando yo cuento mi vida, o cuando hablo de estos temas, también me fortalece a mí. Yo no soy el que conoce, el que todo lo sabe, o el que está perfecto. No. Yo reconozco más bien que soy el más necesitado del amor de Dios todos los días. Porque si hoy me descuido, hoy puedo volver a caer. Porque si hoy me descuido, hoy puedo volver a tomar una mala decisión. Cada día es una nueva historia, cada día es una nueva lucha y cada día uno recomienza con el apoyo de Dios para seguir siempre adelante. La perfección no se alcanza. La vida del cristiano es una vida... Pero hay que buscarla, Pepín. Exactamente. Buscarla, aunque nunca la vamos a alcanzar. Hay que enfocarnos. Solo Él. Hay que enfocarnos. Dice la palabra de Dios, sean santos como mi Padre, Dios es santo, dice Jesucristo mismo. Entonces nos hace un llamado a la santidad y a veces nos da miedo la santidad. Y no solamente que nos da miedo, sino que los amigos mismos, cuando uno está más cerca de la iglesia, ¿qué le dicen a uno? Curita, hermanito, pastor. Exactamente. Entonces, si nos damos cuenta. Ajá, pero a uno no tiene que importarle eso, a uno lo que tiene que importarle es analizar mi vida, cómo está sin Dios, para quienes somos creyentes, y cómo está con Dios. O cómo estaba antes cuando yo tomaba malas decisiones y cómo estoy ahora cuando tomo buenas decisiones, siendo consciente de que cada decisión que yo tome realmente afecta a mi vida y a la vida de quienes me rodean. Pepín, volvamos al poder de la decisión. Usted hablaba al inicio del que suele ser así, pues no, los padres tomamos las decisiones por nuestros hijos. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuál sería lo ideal, lo correcto? No sé. ¿Cómo podríamos hacer para que un hijo, o le dejamos, le permitimos, simplemente le orientamos, le guiamos? ¿Cómo sería el camino? Yo pienso que ahí lo primero es sanar nuestra propia vida, porque sanando nuestra propia vida vamos a tener lucidez de pensamiento y vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Cuando están en su primera infancia, lógicamente los padres, de ley vamos a tener que tomar las decisiones por ellos, ¿no? Pero van creciendo y tenemos que interesarnos, conversar con ellos. La pregunta es, ¿qué tiempo yo dedico realmente a dialogar con mis hijos? Cuando pasan la mañana en la escuela o el colegio, en la tarde pasan haciendo tareas, yo igual paso ocupado en el trabajo. En la noche que tenemos oportunidad de conversar, a lo mejor conversamos a lo mucho unos 15 minutos y cada quien está en las redes sociales. ¿No? Y a veces ni siquiera ha pasado una semana, un mes, no hemos conversado con nuestros hijos. Y estamos nosotros tranquilos de que están bien porque les damos de comer, porque van a la escuela, porque están aprendiendo, pero ¿y la parte emocional? La parte emocional tenemos que verla a los padres. La parte educativa principal, que es sembrar virtudes en los hijos, corresponde a los padres, no corresponde a los docentes. Yo sé que los docentes, que a mí más me gusta llamarlos maestros, han asumido muchas veces el rol de padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres hemos desaparecido y han sido los maestros los que han formado, los que han ayudado con una palabra también a los chicos, o a veces no, porque también hay de todo en la viña del Señor, pero sí hay maestros que se ponen la camiseta y que hacen un excelente trabajo también con los chicos. Los maestros de convicción sobre todo. Exactamente, que repito, no corresponde a los maestros, que es una parte que corresponde única y exclusivamente a los padres. Imaginémonos una cosa nada más, si todos los padres hiciéramos bien nuestra tarea de sembrar virtudes en nuestros hijos, no tendríamos problemas en la escuela. Porque estaríamos tranquilos nosotros de que mi hijo va a hacer las cosas bien y estaríamos tranquilos de que el círculo social que lo va a rodear a él también va a estar bien, con lo cual no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo eduqué bien a mi hijo,
pero a lo mejor otras familias no lo hicieron de la manera adecuada. Mi hijo va a ese entorno social y va a sufrir las consecuencias de esos niños que no fueron educados de una manera adecuada, que no recibieron amor de la manera adecuada, ¿no? Entonces, todo es un conjunto. Si esto nos ponemos a analizar en lo macro, veamos cómo está el mundo, veamos cómo está el Ecuador, de dónde viene la violencia, de dónde vienen los sicariatos, de dónde viene la gente que consume drogas o que expende drogas, de dónde vienen. Vienen de familias que no fueron familias realmente, que fueron simplemente un espacio en donde convivieron un grupo de personas que no se fortalecieron en virtudes y que se equivocaron tanto en el camino y que hoy en día están haciendo un daño tremendo, tremendo a la sociedad y que no se dan cuenta. Un solo ejemplo. Yo en alguna ocasión estaba en el centro comercial en Loja haciendo, estaba de policía, ¿no? Operativo. Estábamos exactamente de operativo, estaba con otro compañero, estamos en la segunda planta del centro comercial. De repente escuchamos a una señora que grita, auxilio, auxilio. La señora viene donde nosotros, los dos pabellones sangrando, rotos completamente, sangrando. Y para mala suerte del muchachito, justo se cruza a pocos metros de donde estábamos. Corrimos, lo agarramos, un chico de 14 años. 14 años. 14, un niño básicamente. Entonces, el muchacho, ya que nos vio, se intentó meter los aretes a la boca para tragárselos. Entonces avanzamos a cogerle la mano, los aretes efectivamente allí. Le digo, oye, ¿qué no te das cuenta de el sufrimiento que causaste en la señora? Ya una señora mayor de unos 75 años. ¿No te das cuenta del sufrimiento, el impacto? ¿No te da pena? ¿Sabe qué me respondió? De mí nadie ha tenido pena. Ahí está. En una sola frase, lo dijo Claro. Absolutamente todo. Y esa frase se me grabó tanto aquí en la mente, y cuando yo me dirijo a los chicos, a los estudiantes que damos las capacitaciones, yo les digo esto, o sea, qué importante que ustedes sepan que como personas valen muchísimo, que cada decisión que tomen es importante, que si ustedes deciden bien vamos a crear una sociedad mejor. Y ahí vuelvo a lo mismo de antes. Si este chico, alguien le hubiese orientado o él hubiese tomado la decisión de sanar ese pasado, o incluso que ni siquiera capaz era pasado, sino que era presente, capaz que continuaba viviendo en un entorno hostil, ¿no es cierto? Pero si él lograba sanar de alguna manera, él no estaría haciendo lo que está haciendo. Entonces, con esto yo no quiero justificar a quienes están haciendo daño con el tema de expendio de drogas para pobres jóvenes que se enganchan a adicciones, o no estoy en contra, no digo que justifiquemos la violencia. No se vamos a puede justificar hacer, pero hay jamás que esto. entenderla de alguna manera, o no sé, estudiarla, mirar de dónde Exactamente. viene, por qué viene, por qué se da, ¿no? Exactamente, y sobre todo empezar a tomar los correctivos necesarios. No podemos envolvernos o relativizar ciertas circunstancias que están afectando seriamente a la sociedad. Yo no tengo nada en contra de quien, por ejemplo, consume alcohol o consume drogas, ¿no? Sino que yo digo más bien, allí o por ese camino atravesé yo también. Uh-huh. Y es un tramo que es oscuro, o sea, yo no sé ni siquiera cómo describir el tramo cuando uno atraviesa esas circunstancias, porque uno no tiene claridad de pensamiento, porque la vida no tiene sentido, porque aunque uno tenga todo, no lo tiene nada. Porque yo tenía a mis padres, a mi papá y a mi mamá, nunca me faltó absolutamente nada, por gracia de Dios. Yo podía haber decidido otras circunstancias en mi vida, sin embargo atravesé... Económicamente tenía sus posibilidades, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, el punto es aquí, esté como esté en mi vida, hoy día, en este punto de mi vida, siempre voy a poder empezar una nueva historia, siempre, no importa lo que haya yo cometido en el pasado. Otra historia que fue de impacto también, yo estaba dando una charla en un centro de rehabilitación de personas con adicciones al alcohol y a las drogas, y yo les hablaba del amor inmenso de Dios. Y había un joven parado, y uno ya se detecta con cierta hostilidad, parado en una esquina, y yo hablaba, y Dios nos ama, y la importancia que uno tiene como persona, y Dios ha entregado a su único hijo para que seamos perdonados. Y me levanta la mano ese joven, me dice, discúlpeme una pregunta, y cuando un hombre bajo los efectos del alcohol o de la droga, violó a una niña, ¿Dios perdonará a ese hombre? Una pregunta realmente fuerte. Fuerte, durísima, le iba a decir. Durísima. Durísima, sí. Compleja. Pero la infinita misericordia de Dios es eterna.
Y dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean o hayan manchado tus vestidos de un rojo, viene la gracia de Dios y puede hacer de ese vestido un blanco resplandeciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona se arrepiente de corazón, se arrepiente, porque eso es lo más importante, no solamente es pedir perdón, es estar arrepentido profundamente de lo que yo he hecho. Si una persona se arrepiente, Dios es misericordioso y perdona a esa persona. No importa lo que haya hecho, no importa el daño, lo importante es si se arrepintió o no y si es que tiene un propósito de enmienda en su corazón realmente válido, no de engaño, sino realmente válido. Claro. Entonces, esa fue la respuesta. Si tú te arrepientes, Dios te perdona y puedes reiniciar tu vida. Y de hecho esa equivocación que tú tuviste en tu vida puede convertirse en una historia de salvación para otra persona. Lo que estamos conversando en esta mañana, estimado Patricio, los dos hemos atravesado el mismo camino. La misma historia, ¿no? La misma historia, sí. Y sabemos de lo que estamos hablando. Y a lo mejor quienes nos están escuchando dicen, chuta, ¿será cierto o no será cierto? Es verdad. Es verdad. Porque cuando los que uno nos conocen son testigos también. Cuando uno Es atraviesa verdad, claro. un periodo de oscuridad y uno logra salir con una decisión y con ayuda de Dios, la vida cambia. Y cuando digo cambia, no es que venga la millonada, la plata, porque uno piensa en felicidad con plata, un buen carro, una buena casa. Eso no es felicidad. Esos son ciertas comodidades, complementos, claro, pero sí, no sí. es felicidad. La felicidad es tener la conciencia tranquila y un corazón dispuesto a amar y a perdonar. Esa es la verdadera felicidad. Y ejercitarla todos los días y vivir el presente como si fuera el último momento de mi vida, porque yo no sé, por ejemplo, hoy día vengo a Nambacola. De aquí yo no sé si regresaré a Gonzanamá, que estoy con mi familia en Gonzanamá y los pueda volver a ver. A lo mejor en el camino sucede algo y mi vida se corta y se acabó. Entonces, a veces nos sentimos hasta dueños de la vida, Patricio. No solamente dueños de los bienes materiales, sino también nos sentimos dueños de la vida. Y posponemos, dejamos para mañana lo más importante, que es, primero, reconciliarme conmigo mismo, verme que soy importante, recuperar mi dignidad como persona, como hijo de Dios, ponerme a cuentas con Dios, porque dice la palabra de Dios hoy, y es el día propicio para que te reencuentres con Dios, con tu Creador, porque cuando restablecemos esa relación también podemos restablecer las relaciones que tenemos con nuestros semejantes. Hoy es ese día propicio. No dejemos para mañana. A lo mejor mañana es tarde. Si hoy día reconoces que te has equivocado, aprovecha el desayuno de hoy o el almuerzo de hoy y pide perdón a tu familia. Pídeles perdón. Porque a veces a lo mejor, y esto también suele ocurrir mucho, puede que ya nosotros salimos de esa oscuridad, ¿no es cierto? Y nos sentimos como campeones, ¿no? Ya salí de esa oscuridad y jamás pedí perdón a quien ofendí. Ahí, ese sería el primer paso. ¿No es cierto? Antes, ¿no es cierto? Yo creo que Dios me va a perdonar ahí, con más razón. Pero lógicamente, es que dice la palabra de Dios, a ver, si te acercas al altar, pero tienes algo pendiente con alguien, con tu prójimo, ve primero y reconcíliate y luego sí trae la ofrenda al altar. La palabra de Dios está allí la respuesta. Y otra parte dice, y esto complementa lo que acabo de mencionar, otra parte dice, si alguien dice amar a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. Entonces no puedo decir que amo a Dios si vivo en rencillas, si vivo en discordias con los vecinos, etcétera, con mi propia familia. No puedo decir que amo a Dios. ¿No? Por eso incluso a veces es bueno, y la misma palabra de Dios lo dice, que cuando tú estás en medio de personas que son creyentes y hay una persona de los que dicen ser creyentes, tú ves que no tiene obras de misericordia, es mejor alejarse incluso de esa persona. ¿Por qué? Porque no está practicando lo que dice ser. Claro. Y es importante, a ver, con esto no quiero decir de que todos quienes vayan a la iglesia o que profesen una religión sean perfectos. Somos personas que luchamos, que tenemos nuestras imperfecciones, pero que si alguien creyente también se acerca a ti y te dice, a ver, por ejemplo, se acerca y me dice, mira Pepín, pero mira cómo estás actuando. Y eso a lo mejor puede ser un alto para mí, decir, es verdad, tienes razón. Y ahí puede venir o mi orgullo o puede venir mi humildad. Mi orgullo es decir, pero ¿qué me dices? O mi humildad es decir, oye, te agradezco mucho, no me estaba dando cuenta. Aceptar. Realmente no me estaba dando cuenta de esto, voy a cambiar. Y eso es lo que nos falta muchísimo también, Patricio. La humildad para reconocer que no somos perfectos, que nos hemos equivocado y hacer de nuestra vida mejor. Pepín, 2 mensajes más por aquí. Excelente entrevista y poder definir nuestras actitudes
A veces mal realizado, a veces mal realizado. Seguramente que hay que mejorar en actitudes positivas, mejorando en bienestar familiar y amistades. Nos dice Emiliano Luzuriaga, apasionado Castillo, muy bien, saludos desde Huaquillas. Soy de mi Gonzanamá, donde nací y tengo mi familia ahí desde Huaquillas. Saludos atentamente, Wilmer Castillo Paguay. Gracias, nos dice. Esto es un tema que nos engancha y que en lo personal me encanta, me quedo ahí. Ojalá no se termine esto, pero el tiempo de cada quien es muy respetable. Usted me dirá, Pepín, si vamos terminando, vamos concluyendo el programa, ¿hay algo más que decir, por favor? De mi parte, aquí me quedo todo el día. No siempre se puede. Sí, eso, sí, ¿no? no hay ningún problema, podemos estar unos minutitos más. Igual si es que alguien quiere acotar algo a través de los mensajes, estamos aquí. De pronto sería bueno, tal vez, bueno, por ahora, pero quizás para la próxima vez, Pepín, le planteo la posibilidad de que nuestros amigos seguidores planteen alguna pregunta que deseen. Sí, sería no habría problema, ¿no es muy cierto? interesante, sí, para analizarla sobre todo, porque uno analiza en base a la experiencia, y cuando la experiencia ya no basta, viene la palabra de Dios, que complementa lo que uno no puede decir en base a la experiencia, sino en base a lo que es una filosofía de vida, porque la palabra de Dios tiene que hacerse carne en el creyente para que se convierta en filosofía de vida. Y cuando uno, repito, ha tomado ya la decisión de hacer un cambio de vida, uno no puede ponerse en el lugar de juzgador, sino más bien de aquella persona como lo hacía San Juan Bautista. Él decía, yo soy la voz que grita en el desierto. Y él nos hablaba acerca de los pecados, de lo que nos hace mal. Él decía, allanen ¿no es cierto? Allanen las montañas, abran los senderos. Él decía, hoy es el día de la conversión. San Juan mismo nos llamaba. Y eso es lo que tenemos que ser las personas que ya estamos involucradas en este camino. No solamente para la gente que nos escucha, sino para nosotros mismos, darnos cuenta de que hoy es el día propicio para hacer las cosas bien. Repito, no para juzgar, porque yo jamás me pondré en el lugar de juzgar a una persona, jamás, sino en el ver en el otro, y con esto lo puedo definir. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno ve en una persona es lo que tiene en su corazón. Entonces yo cuando veo a una persona que está actuando mal, yo lo que veo es el dolor en su corazón, el sufrimiento en su corazón, la oscuridad en su corazón. Como cuando uno va, por ejemplo, a una ventanilla a ser atendido en cualquier institución pública, y a uno lo atienden a la patada. Pobre gente. O sea, ¿qué tendrá en su corazón para que actúe de esa manera? Está en un lugar privilegiado, tiene trabajo, tiene un sueldo. Estamos pagando el sueldo. No, tiene todo económicamente hablando. Entonces, ¿qué le hace falta? ¿Por qué no me atiende bien? Y no es porque no tenga trabajo, no es porque no tenga dinero, es porque no tiene salud en su corazón, ¿no? Y así con todos. Cuando veo a un chico, por ejemplo, consumiendo alcohol sin medida, drogas sin medida, digo, pobre muchacho, ¿qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? ¿No? Y repito, esto no es para justificar a quienes se equivocan realmente de una manera premeditada incluso, porque hay gente, por ejemplo, que hace mal a la gente ya premeditadamente. O sea, esa gente ya está... Y eso sí ya es cosa seria. Eso es un tema grave, totalmente, ¿no?, aparte para hablar. Uno porque la vida es así, te equivocas, cometes tu error, pero ya premeditadamente, eso sí ya... Lo que decía un padrecito, que no voy a decir el nombre, decía, el demonio también tiene sus discípulos. Así es que hay gente para Dios y hay gente para el demonio, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, no es para Dios, es para el diablo. Vaya para allá. Exactamente. Pero no, yo creo que todas las personas estamos llamados, todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados a arrepentirnos, a recapacitar de nuestros errores y hacer, repito esto y lo recalco muchas veces en este programa porque es lo más importante, hacer hoy, en este momento, un punto de quiebre en mi vida y retomar una nueva historia. Escribir una nueva historia en mi vida, y eso lo van a agradecer mis hijos, lo va a agradecer la sociedad, yo mismo me voy a dar cuenta que más adelante voy a dar gracias a Dios por tomar la mejor decisión en este día de mi vida. Pepín, ¿desde qué tiempo, se me olvidaba esto, preguntar, hace qué tiempo usted viene dando estos talleres, charlas, conferencias, como se lo quiera decir? ¿Qué tiempo lleva en esto? A ver, yo inicié dentro de la policía en el año 2012 a dar las conferencias. Yo soy policía desde el año 2006, pero en el año 2012, a finales del 2012, empecé con unos talleres y luego, repito, se formó este grupo de capacitadores de la policía
que ahí fue donde ya empezamos de una manera activa a dar capacitaciones durante algunos años. Luego retorné a la banda instrumental desde el año 2018, en donde ya he ido más bien de manera a través de la diócesis de Loja, de la pastoral de familia, o a través de la comunidad, a través de barrios, colaborando, ayudando, dando gratis lo que Dios me ha dado gratis, ¿no? Bueno. Entonces he continuado, he decidido continuar en esto porque también esto me fortalece. Si yo un día dejo de compartir el amor que Dios ha tenido conmigo, con las personas, me debilito. Yo también me debilito, y esto es importante para todos. No quedarnos con ese tesoro de lo que hablaba yo al inicio, no quedarnos con el tesoro que he recibido, sino de compartirlo. El tesoro en conocimiento, el tesoro en cambio de vida, el no tener vergüenza. Sí, yo fui antes, no como dice la palabra de Dios, ya deseché al hombre viejo, hoy soy un hombre nuevo, resucitado también con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que todos los días tengo que cogerme fuerte de Él para no volver a caer. José Fernando Pepín, para ir terminando, mi estimado Pepín, en resumen, ¿qué podríamos decir del poder de la adhesión? No sé, con manera general, un resumen ahí. Sí, a ver, diríamos el poder de la decisión que fue dado a través del libre albedrío, que Dios nos respeta muchísimo en cómo administramos nuestra vida, y que cuando Él ve que nos estamos equivocando, también envía a mensajeros o envía señales para que recapacitemos y retomemos nuestra vida. Y que estemos atentos a esas señales, que estemos atentos a esos mensajeros, porque si nosotros abrimos nuestro oído a la palabra de Dios que viene a través de una señal, a través de un mensaje, esa palabra puede descender a nuestro corazón y puede ser el cambio verdadero en nuestra vida. Y de eso se trata, de que vivamos en una sociedad en armonía, en paz, no una sociedad perfecta, pero sí una sociedad en paz y en armonía, que eso es lo que pedimos todos, poder tener la plena confianza de que quienes viven a mi costado están bien también, igual que yo, y si no están bien, ser capaz de ejercitar las obras de misericordia, corporales y espirituales, y eso es importante también para nosotros como creyentes. Y finalmente, hoy es el día en el cual continuamos tomando decisiones, y la decisión que tomemos hoy abre nuevas posibilidades para nuestro futuro y para el futuro de quienes nos rodean. No importa cuánto daño hayamos tenido en el pasado o cuánto daño hayamos hecho nosotros en el pasado. Si recapacitamos y perdonamos, pedimos perdón, hoy comienza una nueva historia en nuestra vida. Quedémonos con eso en nuestra mente. Gracias. Hemos tenido el gratísimo placer, el inmenso placer y la satisfacción de poder dar inicio a este programa llamado Todas las Voces Todas, un programa plural, un programa objetivo, un programa de inclusión. Incluso aquí, como les decía al inicio, vamos a tratar de poder invitar a todas las personas que deseen tratar diferentes temas políticos, productivos, temas como los que estamos tratando hoy, temas de salud, económicos, todas las voces, todas estarán acá. Así que, mis amigos, yo les quiero agradecer por habernos acompañado en este primer programa. Hemos tenido ese gusto inmenso de contar con, miren, qué mejor aperturar un programa así con una calidad de invitados como Pepín. Así que, Pepín, agradecerle una vez más ahí de todo corazón por haber acogido esta invitación y pues comprometerle más bien aquí públicamente de que podamos seguir tratando. La gente le va a encantar esto, como den sus tiempos, ¿no? Ojalá los domingos, que es más factible, me parece. Usted va a venir a Nambacola, también conozco, hay algún compromiso de poder conversar ahí también con la gente que está llegada a la iglesia, con el padre Jaime. Pues ojalá lo podamos tener por acá domingo a domingo, cuando sea posible, Pepín. Siempre que pueda, aquí estaré en La Voz del Ingaur, como más bien las felicitaciones debidas, estimado Patricio, por abrir estos espacios que hacen muchísima falta porque las redes sociales están llenas de contenidos que no son adecuados, contenidos más bien nocivos, y este tipo de espacios más bien abren esa pequeña luz para la gente que en algún momento pasamos un momento de oscuridad. Pepín, agradecerle una vez más. Nada más quiero dejarle en su mensaje final. Algunas palabritas tendrá que decirnos para invitar también a la ciudadanía, a los radioescuchas y televidentes, para que ojalá
con su presencia nos podamos seguir enganchando en los próximos domingos. Sí, sería importante que todos quienes son la audiencia de La Voz del Ingaurco estén en cada una de las entrevistas participando de manera activa también, porque eso es importante, a través de mensajes, ¿no es cierto?, a través de preguntas o a través de iniciativas que también a ellos se les ocurra. Este tipo de medios son de gran impacto. Son de mucho impacto, estimado Patricio, y eso hay que tener muy en cuenta. Así es que todo el contenido que se maneja aquí se maneja de una manera muy responsable, y eso es importantísimo también, porque todo este contenido llega a la ciudadanía que está presta también para acogerlo y para multiplicar lo que está escuchando. Por ejemplo, lo que hemos escuchado este día, si empezamos a multiplicarlo, estoy seguro que irradiará de una manera positiva a toda la sociedad. Mi agradecimiento cuando son las 8 de la mañana, 44 minutos, a ustedes, amigas, amigos, seguidores del medio digital La Voz del Ingaurco. Hoy hemos contado con la presencia de José Fernando Luzuriaga Riera, más conocido como Pepín. Nuestro invitado pues es de la cabecera cantonal de nuestro querido Cantón Gonzanamá, y hoy ha venido a hablarnos de este tema, el poder de la decisión. Como les decía al inicio y durante el programa, aspiramos contar con Pepín por acá muchas veces en nuestro medio de comunicación, sobre todo los domingos, para poder conversar. El domingo siempre es más de familia, ¿no? Y qué mejor día para poder hablar con ustedes diferentes temas. Quizás es nuevo para ustedes, para mí. Hoy estoy seguro que mucha gente, muchos seguidores, nos hemos quedado aquí enganchados con esta charla, si se quiere, de Pepín, y pues es algo nuevo en esta plataforma digital, pero queremos, como lo dijo nuestro invitado, dejarles a ustedes, para que sean ustedes quienes incluso a través de los días nos planteen preguntas o nos planteen qué tema poderlo tratar en la próxima visita que tengamos de nuestro invitado. Sería importantísimo. Ya lo pudieron escuchar ustedes, lo pudieron ver. Ha sido un tema que nos ha enganchado mucho, que nos ha llenado en lo personal, me ha llenado mucho. Coincidencias, miren, por eso les decía, los tiempos de Dios son perfectos. Un convencido, cada vez soy más convencido de esto. Así que gracias a ustedes, amigos seguidores, por el espacio, por el tiempo de habernos escuchado. Aquí se han quedado desde el inicio hasta el final. Muchísimas gracias, Pepín. Gracias por venir a este medio de comunicación, a nuestro estudio digital, que más que digital es artesanal, pero siempre con el cariño y el amor de siempre. No, eso es importantísimo. Un saludo también nuevamente para toda la audiencia de La Voz del Ingaurco. Un saludo especial también para mi esposa Lolita Herrera y mis 5 hijos, que son Loli Teresa Herrera Jara. Ella es su esposa, Pepín. Sí, qué bueno. Herrera Jaya, sí. Jaya es, perdón. Jaya. Exacto, para ella es gonzanameña. Mi esposa es gonzanameña, ama muchísimo Gonzanamá, y eso es bonito también porque los dos compartimos ese amor. 5 hijos. 5 hijos. ¿Y cómo es eso? ¿No había televisión? Siempre me dicen eso, pero gracias a Dios no. La felicidad. No, eso es, los hijos de la juventud, dice la palabra de Dios, son como flechas en manos de un guerrero, y esto es cierto. Son la alegría, son la fortaleza, cada uno de ellos, son el sentido de la vida, y son incluso la voz de Dios cuando uno se equivoca, porque cuando uno se equivoca y se acerca a ellos y les dice, oye, discúlpame, perdóname, me equivoqué, y ellos a uno le dicen, no te preocupes, ¿y de qué me pides perdón si tú eres buen papá? Es la voz de Dios, ¿no? Es Dios bueno, mismo diciéndole a uno, vas por buen camino, estás bien, te equivocas, pero aquí estoy yo también para sostenerte. Así es que yo pienso que la familia es el tesoro real más grande que tiene el ser humano. El eje fundamental. El eje fundamental, sí. Y yo tengo ese eje y ese apoyo importantísimo en mi esposa Lolita, que somos un real complemento, y con mis hijos, que cada uno de ellos con sus ocurrencias hacen de nuestra vida lo mejor por gracia de Dios. El saludo para Loli Teresa Herrera Jaya también. Gracias, esperemos de que se convierta en nuestra seguidora también, mi estimada Loli. Usted debe sentirse honrada, ¿no?, de tener un esposo de la calidad del talante. Muchas gracias. De José Fernando. Luchando. José Fernando, gracias, hermano. Discúlpame que te tuté. Me has dado con esa todo confianza, esa química, y quizá porque hemos tenido las mismas vivencias, ¿no? No, a partir de este momento nos tuteamos, ya nos acabamos de conocer, y eso es lo bonito, ya entablar una qué bueno, una amistad. Qué bueno. Dios lo permite todo y lo hace todo. Gracias, un abrazo inmenso, un bendecido día. Igualmente, hasta la próxima. Dios bendiga a todas nuestras familias. A ustedes también, amigos, seguidores, que Dios me los bendiga hoy. Feliz domingo para todos. Buenos días.